¿Aló? ¿Sí? Sí, ya. Te escucho, pero no se ve. No, tengo el cerrado. Ahí tengo. Ya, ya resultó por lo menos que no dura muy poquito esto gratis, pero bueno, es lo que hay, así que vamos a tratar de hacerlo así. Ya, comencemos entonces. Les cuento, de acuerdo a los correos que algunos me han enviado, eh, hay un error común en el tema de la diferencia de los tipos sociales, si es civil o comercial. Quería contarles eso antes de que empezáramos la clase. Eh, Muchos creen que las sociedades civiles se parecen a las entidades sin fines de lucro. Tienen como una confusión en ese tema, señalándome en varios correos que no tendrían fines de lucro o no perseguirían ganancias. Les cuento que todas las sociedades, sean civiles del Código Civil, o sean del Código Comercio o de las leyes anexas, todas persiguen fines de lucro. Las únicas que no persiguen fines de lucro son las entidades sin fines de lucro, donde están las corporaciones, las fundaciones, las que vieron ustedes en derecho civil, ¿ya? Para que lo tengan claro. Bueno, vamos a seguir con las normas de sociedad civil que estábamos viendo, que habíamos dicho que era una sociedad consensual, no escriturada, y que está regida por las normas del Código Civil. Aunque este tipo social, yo les comentaba en alguno de los videos, no es utilizado actualmente, sí sus normas son la base para todas las otras sociedades. Por eso comenzamos por estas normas que son las más básicas de todas. Y, por ejemplo, la normativa de disolución se aplica a todas las sociedades. No hay una normativa tan desarrollada en las otras legislaciones. ¿Ya? Quedamos en las normas de administración de la sociedad civil, sociedad colectiva civil, y contarles que el administrador, como el dibujo que ustedes están viendo ahí, es, de acuerdo a todas las sociedades colectivas, tanto civiles como comerciales, un socio de la sociedad. Se elige ahí como al monito rojo, dentro de todos los socios que tenga, a uno de los socios o a más de uno. ¿Ya? Entonces, esa sería como la primera idea de administración. El Código Civil nos señala que, lo mismo que les decía, pueden elegirlo en el contrato social, cuando ustedes hacen, digamos, la estructura de la sociedad, o pueden elegir a ese administrador después, posteriormente, ¿ya? O a esos administradores. Pero el tema no es banal elegirlo en la constitución de la sociedad o elegirlo posteriormente. Si lo eligen en la constitución de la sociedad, ese administrador o administradores van a pasar a ser una cláusula esencial. ¿Qué significa eso? Que esa cláusula, si se rompe esa cláusula, digamos por decirlo así, la sociedad se puede terminar. ¿Y a qué me refiero? Que va a tener muy pocas facultades para renunciar el administrador o los demás socios para echarlo. ¿Qué pasa entonces cuando es una cláusula esencial del contrato? Si me quieren hacer preguntas, porfa, levánteme la mano o me dicen profe, por el micrófono. No, como les decía, va a tener muy pocas facultades esa administración para el resto de los socios. No va a poder ser removido ni va a poder renunciar, digamos, por su solo arbitrio.
para poder ser removido o poder renunciar ese administrador o administradores, tenemos que haber estipulado las causales en el mismo acto constitutivo. O sea, por ejemplo, si quisiéramos poder removerlo porque la mayoría está de acuerdo, tendríamos que haber estipulado en este contrato que es consensual que la mayoría, no sé, o el 70% de los socios va a poder remover al administrador. Si no decimos eso, no lo vamos a poder remover. La única manera que podríamos removerlo, y en general casi todas las cosas unánimes permiten facultades en la sociedad, es estar todos de acuerdo, de una manera unánime. El artículo 2072 es el que nos señala cuáles serían las causas para poder removerlo. ¿Ya? Dice, por una causa que hayamos contemplado en el contrato, si estamos todos de acuerdo unánimemente, o habla de casos de causa grave, que por ejemplo dice que se haga indigno de la confianza o incapaz de administrar útilmente. ¿Qué significará indigno de confianza? No sé si Marcela me puedes ayudar, ¿qué se te ocurre que fuera indigno de confianza? Que por algún motivo, por ejemplo, a lo mejor haya cometido algún delito, algo que para el resto de los socios Pero como no, qué delito podría ser que ya no confiemos en él, eh, los por socios. ejemplo, robo. Exactamente, que por ejemplo se haya robado alguna parte del capital social, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué significará ahora Ani, que es incapaz de administrar? Yo creo que porque administra deficientemente la sociedad, o sea, en vez de tener ganancias, están teniendo pérdidas, por ejemplo. Eh, yo creo que eso es demasiado subjetivo, digamos, para nuestra legislación, porque ¿quién diría, por ejemplo, que estamos teniendo en comparación con un año con otro menos ganancia y por eso es incapaz de administrar? O por ejemplo, en este año que tenemos el tema del coronavirus y en una empresa empiezan a ganar ostensiblemente menos, ¿es culpa del administrador? No. Entonces, ahí sería demasiado subjetivo, digamos, para nuestra legislación y para un juez, si es que el administrador lo echan y él alega, un juez yo creo que no determinaría eso como incapaz de administrar. ¿Cuándo vieron ustedes los incapaces? En civil 1, Civil 1. Y se acuerda de, además de los menores, ¿qué otros incapaces habían? los disipadores y los sordomudos que no se les puedan dar a entender bien o algo así. Ya, en los disipadores. ¿Qué significaba eso? No recuerdo muy bien, pero creo que eran las personas que no podían administrar sus bienes correctamente. Ya, ¿y qué se necesitaba? Era una persona que nosotros dijéramos, no sé, la mujer decía, mi marido es un incapaz, es un disipador porque se toma todo el dinero que gana o lo va a jugar en un casino. No se necesitaba una resolución judicial. Ya, esto es lo que está tratando de decir este artículo, que es el juez el que va a determinar si es incapaz, digamos, legalmente de administrar o no. O sea, habría que esperar que hubiera una sentencia que lo declarara incapaz de administrar. No es solamente por lo que digamos los socios. ¿No? Bueno,
Y en el caso que igualmente lo removiéramos, porque nos cae mal, no nos gusta como administrador, está haciendo mal la administración, y nuestra cláusula del administrador está en la Constitución, en el contrato social, la sociedad se va a terminar. Es tan grave, digamos, que eliminemos al administrador de la cláusula esencial, que la sociedad se puede terminar. En el artículo 2073 habla de una justa renuncia, o sea, es una renuncia que permite que el administrador se vaya sin que se termine la sociedad. Dice que podrá continuar la sociedad siempre que todos los socios lo convengan. O sea, tiene que haber, volvemos al tema de la unanimidad. Y además tenemos que haber designado un nuevo administrador. ¿Ya? No puede quedar ningún tipo social sin administración. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver la diferencia de administración y representación. Quiero que les quede, digamos, en la mente el dibujito. La administración siempre está vista desde el interno de la sociedad. Todos los socios, y hay uno que está pintado de rojo, que él es el administrador. La representación, al contrario, la vamos a ver desde los terceros. Eso lo vamos a ver cuando veamos sociedades comerciales. Ya. Esto era cuando era el administrador nombrado como cláusula esencial. Pero si lo nombramos en un acto posterior, ya no va a ser esa cláusula esencial, ya no vamos a tener todas las dificultades y vamos a poder, digamos, removerlo o él o ellos renunciar, digamos, libremente y removerlos por mayoría, sin necesidad de unanimidad. Dice, la administración conferida por acto posterior, estoy leyendo el artículo 2074, pueden renunciar por el socio administrador, puede revocarse por la mayoría, según las reglas del mandato ordinario. Entonces pasaría a ser este nombramiento de administrador posterior a la Constitución un mandato comercial, ordinario, ¿ya? O un mandato civil en el caso de la sociedad civil. ¿Qué facultades o qué es lo que puede hacer el administrador? Vamos a ver que la ley, siempre cuando habla de facultades de administración, usa estas dos palabras para definirlas como las facultades del giro ordinario. Tanto en el Código Civil, como posteriormente veamos en el Código de Comercio, que está ahí el 387, la ley dice las facultades comprendidas en el giro ordinario de la sociedad. No sé si alguien me podría decir, se le ocurre, qué se refiere con ese giro ordinario. Por ejemplo, cuando hablamos de una panadería, ¿qué sería el giro ordinario? Ruth, la veo usted por ahí. Ruth está, o Martín, que también conversó conmigo en la mañana. Sí, aquí estoy, profesora. Hola, Martín. Creo que giro ordinario se vería como la naturaleza del emprendimiento que se está haciendo. Ya, ¿qué podría hacer el Como administrador de una panadería dentro de esa naturaleza del emprendimiento? podría ordenarle a sus empleados de comprar los insumos básicos para la generación del pan o poder pedirle a ellos una nueva receta para algún nuevo pan o alguna popularidad que se esté haciendo y imitarla en Ya. relación a esta. Entonces ahí en el dibujito que estoy mostrando, podrían comprar la harina, por ejemplo. ¿Eh?
sea, también elementos como supongo como expandir negocio, tener un local extra. Ahí quiero parar. Podrían comprar un horno el administrador, ¿Sí? ¿sí? Y en el último dibujito que estoy mostrando, no sé si lo ve, está arreglando el techo. Las reparaciones del local necesarias para su buen funcionamiento. ¿Sí? ¿De dónde saca usted eso? Eh, Porque podríamos decir, no es del giro ordinario de la panadería reparar el techo. no, no es de reparar el techo, pero es óptimo que esté reparado para no afectar el bienestar del negocio. Ya, pero usted lo toma como una obviedad o lo ha leído de alguna parte. No, no como obviedad, sino como, no sé, lo veo normalmente en estas cosas de donde hacen remodelaciones de cocina, donde, oye, tu cocina está horrible, tu restaurante se ve mal y no atrae clientes y tienes que mejorar eso, cosas por ese estilo. No, si uno lo ve, pero no lo que uno ve de repente no es lo que debería ser, ¿me entiendes? Yo Ok, lo veo miles de veces en mi trabajo, porque me dicen, no, si siempre se ha hecho de esa manera, pero le digo, mucha, es que lo que estamos haciendo siempre está mal porque no tenemos facultades para eso. Por ejemplo, en el ámbito de la administración pública. ok. ¿Será del giro ordinario reparar el techo? Esa es mi pregunta. No, pero supongo que sí contratar a alguien para repararlo. No, no que se suba el administrador a repararlo, no, no es necesario. Pero también, ¿será del giro ordinario? Javiera Bordoli me está preguntando. Javiera, ¿puede prender su micrófono? ¿Se escucha? Sí, la escucho. Ya, yo creo que sí pueden repararlo porque puede ser posible que el giro de la sociedad sea amplio y que esto pueda incluir compraventa de inmuebles, diferentes cosas y que entre ellas pueda incluir, por ejemplo, reparación. No, porque tendrían que, si su giro fuera amplio y no solamente panadería y fuera giro de reparación, se dedicarían, además de ser panadero, a reparar los techos de todos los restos de quienes se les ofrezcan, digamos. Ah, ya. Uno no aumenta su giro para reparar lo propio, lo aumenta en el sentido de que va a dar un servicio o un producto a un tercero, Ah, ya. ¿ya? Yo, o sea, no es que sea majadera en el tema, pero es para poder entender bien qué es el giro. Si la ley no hubiera dicho nada sobre el giro, el, el reparar el techo no sería parte del giro ordinario. Pero como ahí les puse un articulito, que es el artículo 2078, dice, corresponde al socio administrador cuidar de la conservación, reparación y mejora de los objetos que forman parte del capital fijo. Por lo tanto, la misma ley nos está diciendo que cuidar del techo, cuidar de que el suelo o las paredes o arreglar la grifería sea hecho por, digamos, como dentro del giro, ¿ya? Pero nos pone específicamente límites, nos señala que no podemos ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque nos pareciera esto conveniente, en el sentido, por ejemplo, hipotecamos la panadería para poder, el administrador, no los socios, para poder obtener un crédito y comprar más horno o contratar a más gente. En ese sentido, nosotros creeríamos que lo estamos haciendo por el bien de nuestro negocio, pero la misma ley nos señala que no lo podemos hacer como administradores. Necesitaríamos que los socios estén de acuerdo. Tendríamos que preguntarle, digamos, al resto, ¿ya? Pero a su vez nos hace una contraexcepción en el mismo artículo 2078, que dice que las alteraciones que hubieran sido tan urgentes
que no haya dado tiempo para consultar a los consocios se considerará como agente oficioso al administrador. ¿Ya? O sea, le permite obligar a la sociedad en estas reparaciones urgentes. Ay, no puedo. Ahí. No. Volvamos. Vamos a volver a hablar de este punto. Me pasé, no sé qué me pasó, se me quedaron pegadas las. Ya, como les decía, o sea, estamos revisando qué se entiende esto del giro ordinario. ¿Qué pasa cuando yo les decía pueden elegir a uno o más como administradores de los socios? Si tenemos 2 administradores, y eso pasa muy generalmente. Nosotros tenemos que ser tan específicos en la constitución de la sociedad para determinar si ellos van a actuar por separado o en conjunto. Se da en muchos casos en las sociedades que los administradores puedan actuar en conjunto para algunas cosas y en separado para otras. Por lo tanto, determinamos un administrador que va a hacer todas las negociaciones con los bancos, por ejemplo, y un administrador que va a tener el tema de los contratos de trabajo, contratar a los trabajadores, por ejemplo. Pero para firmar un contrato con un tercero tienen que estar juntos. ¿Ya? Por eso, como abogados, tenemos que ser muy específicos en determinar cuando hay más de uno, si van a actuar conjuntamente, separados, o en qué van a actuar en conjunto, en qué van a actuar separados. Después, tenemos como el límite de la administración la voluntad del resto de los socios. Ya esto señala el artículo 2075. Primero, las facultades del administrador van a tener como límite la ley. La ley nos dice, por ejemplo, usted no puede hipotecar, aunque crea que va a ser para mejor de la sociedad, sin preguntarle a sus socios. También nosotros como socios en el contrato de sociedad podemos determinarle límites señalando qué cosas puede hacer o no hacer. Eso es el mandato. Y también el resto de los socios podría oponerse a alguna de los actos que quiera hacer el administrador, pero lo importante es que esa oposición sea antes que el acto haya producido efectos legales. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en varias normativas de sociedades, porque la ley siempre protege al tercero que no tendría por qué saber que el resto de los socios se opuso, por ejemplo, que el administrador contratara con un molino específico para comprar la harina, por ejemplo. Y ese tercero, la ley lo va a resguardar para que se le paguen las obligaciones de la sociedad si es que el contrato ya ha producido efectos legales. ¿Ya? Entonces es importante que la oposición de los socios se haga antes de estos efectos. Ya. Como veíamos en el artículo 2077, señalaba casos de urgencia para hacer, por ejemplo, una reparación total o cambiar la empresa del inmueble, por ejemplo, que no pudiera el administrador preguntarle al resto de los socios, iba a actuar como agente oficioso. No sé si se acuerdan de la agencia oficiosa. ¿Alguno de ustedes? ¿Con qué contrato lo relacionarían?
Era un cuasi contrato, ¿no? ¿Pero con qué contrato se relacionaba, Marcela? En civil, estoy hablando. Con el mandato. Con el mandato. ¿Y cuál era la diferencia con el mandato? Que no había una estipulación por escrito Ya no había una estipulación de qué, que es como para hacer la diferencia grande con el mandato. de específicamente qué era lo que podía hacer, en qué cosas podía obrar. Ya, y entonces, ¿qué pasaba con el mandatario? Tiene que ceñirse para lo que fue mandado. Ya, o sea, normalmente el contrato de mandato, el mandatario se tiene que ceñir a lo que le señaló el mandante. Si se salía del contrato, de esas facultades que tiene, actuaba como agente oficioso. Pero ¿cuál es la gracia de ser agente oficioso? Porque la ley podría decir, si actúa fuera del mandato, lo mismo para el caso del administrador, la sociedad no va a estar obligada con terceros, que sería como la regla general si la ley no dijera nada. Pero la ley nos está señalando que va a actuar como agente oficioso, o sea, va a obligar a la sociedad frente a terceros. No es que no la obligue, sí la obliga, ¿ya? Frente a las conservaciones del capital fijo, a las alteraciones urgentes, señala la ley, y que no haya podido pedir permiso a los consocios. O sea, la gracia del agente oficioso es que sí obliga a la sociedad. No queda, digamos, el administrador como yo actué a mi nombre. Está igualmente actuando por la sociedad. ¿Ya? Entonces, obliga a la sociedad si le produce un efecto beneficioso. Eso señala el artículo 2078. Y tenemos que irnos entonces a todas las normas de agencia oficiosa que habla a propósito del contrato de mandato, el Código Civil. Y lo final de los administradores que señala el Código Civil es que tienen que dar cuenta de lo que han hecho. A lo que vamos a ver en el Código de Comercio, que es el balance o la cuenta final que se hace normalmente anualmente. Aquí el Código Civil habla por periodos estipulados y en caso de no haya una designación del periodo, se va a hacer anual. Habla el artículo 2080. Este era el otro. Y salimos de la administración y pasamos a ver el capital. No sé si había quedado, yo algo les expliqué en la clase anterior de cómo era el capital para que se imaginaran como unos pedazos de torta o pedazos de pizza. Quise hacerlo más gráfico para poder entender específicamente cómo se determina este capital y los derechos sociales. Aquí tenemos una sociedad de 4 personas, en que nuestro capital aportado es 100, para que lo hagamos más fácil. Cada persona aportó diferentes cantidades. Juan 15, Pedro 25, Soledad 100 y María 50. Cada uno, como es el total 100, podemos sacar rápidamente el porcentaje. Su derecho social va a ser de 25%, de 10%, de 50%, de 15%. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese derecho social, podemos determinar también cuánto va a recibir de utilidad, si es que tiene utilidad nuestra sociedad, o cuánto va a tener que repartir la pérdida.
Y también vamos a tener que determinar a través de este capital cómo va a ser la responsabilidad de cada socio si la sociedad no puede pagar sus obligaciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Entonces, estos pedacitos de la torta capital, ¿ya? Que llamamos derechos sociales, nosotros habíamos dicho que en las sociedades de personas, por regla general, no se pueden ceder los derechos sociales sin el consentimiento del resto de los socios, que era una diferencia con las sociedades de capital. Por lo tanto, tampoco ceder significa que en esta tortita de capital, Pedro, por ejemplo, se llevara su 25 y se lo venda a Carolina e ingrese Carolina a la sociedad. Eso en las sociedades de personas no se puede. Tenemos que preguntarle al resto de los socios si permite que venga un nuevo socio que no empezó, digamos, la sociedad con nosotros. ¿Ya? Vamos a ver que esto pasa en las colectivas civiles, en las colectivas comerciales y en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Ya? También estos derechos sociales, como les decía, vamos a tener que tenerlos en cuenta si es que tenemos que hacerle un reembolso a un socio que haya trabajado para la sociedad, como habla el artículo 2089. Entonces, si se ha obligado por la sociedad en un negocio social, ese negocio social lo hizo a nombre de la sociedad, y ese negocio social era parte del objeto, lo que hablamos, del giro ordinario social, vamos a tener que reembolsarle si es que tuvo gastos o incurrió en algún perjuicio para el socio. Pero ¿qué pasa si este mismo socio hace un negocio y es mucho beneficio para la sociedad? ¿Ya? Ahí el socio, por ejemplo, volvamos a los cuadraditos, o sea, no, a la redondelita, el socio Juan, por ejemplo, hizo un negocio que aumentó nuestro capital en 100 más. Juan, cuando dividamos las utilidades a fin de año, no podrá decir que como yo gané 100, me llevo más utilidades que mi porcentaje de beneficios, que es 15. ¿Ya? Todo lo que gane uno de los socios o todos los socios es para el total de la sociedad, no para cada uno considerado. Y eso a lo que nosotros decimos que responde al affectio societatis. Si no hemos puesto de acuerdo todos, es para que tengamos beneficios todos en conjunto y no cada uno separado. Bueno, ahí estaba la pedacitos de pizza. Ya. ¿Qué obligaciones señala la norma civil que tienen los socios? Si ellos contratan a su propio nombre, digamos, no dentro de la administración y no hablando por la sociedad, nunca van a obligar a la sociedad. ¿Ya? Dice, el socio que contrata su propio nombre y no en el de la sociedad, no obliga respecto a terceros a la sociedad, ni aún en razón del beneficio que ella reporte. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. O sea, si yo no digo que estoy contratando a nombre de la sociedad, ni el tercero podrá oponer acciones a nombre, digamos, contra la sociedad, sino que solamente contra el socio que contrató.
Y si el tercero quiere oponer acciones contra la sociedad, va a tener que cedérselas el socio que hizo el negocio. No sé si se entiende eso. O si queda alguna duda. La ley es muy clara en señalar cuándo se actúa a nombre de la sociedad. Señala en el artículo 2094, inciso 2, que se actúa así, a nombre de la sociedad, cuando en el contrato queda expresamente dicho o las circunstancias lo manifiesten de un modo inequívoco. Y ahí es donde hay posibilidades de tener distintas interpretaciones. ¿Qué pasa si el que contrata es el administrador? O lo que llamaremos de pronto representante legal. Sería una manifestación de modo inequívoco para los terceros que cuando contrate el representante legal está contratando a nombre de la sociedad. Por eso tenemos que recordar esta norma. Cuando se contrata a nombre de la sociedad, significa que la sociedad va a responder de esas obligaciones. Si el representante legal de la panadería compra los miles de kilos de harina que necesitan, el dueño del negocio de harina estará pensando que la que va a pagar es la sociedad de la panadería. ¿Ya? No está pensando que el que va a pagar es la persona Juan o Pedro, representante legal de la panadería. Entonces, si se contrae esta obligación, la sociedad va a responder con todo su patrimonio de esta obligación. Entonces, para poder responder con todo su patrimonio, tiene que estar contratado por el representante dentro del giro ordinario de la empresa y a nombre de la sociedad. Ahí va a responder, entonces, si debemos 10 de harina, va a responder la sociedad por 10. Volvamos a pensar en nuestra sociedad de capital 100. Si tenemos que pagar 110 por obligaciones y nuestro capital es 100, nos van a faltar 10 de diferencia. Pagamos con el capital. ¿Y qué pasa con esa diferencia de 10? En ese caso se está poniendo la norma en el artículo 2095. Ese 10, dice, se dividirá a prorrata de su interés social y la cuota del socio insolvente gravará a los demás. Entonces, ¿qué significa a prorrata del interés social? Volvemos, bueno, hay que volver a nuestra tortita. Ese 10 lo vamos a tener que dividir en nuestras 4 personas, de acuerdo al 15%, 25%, 10% y 50%. ¿Cuánto va a tener que aportar cada uno? O sea, María, de ese 10, va a tener que aportar 5, por ejemplo. Profesora, ¿Sí? sale un mensaje de que queda menos de un minuto de clase. Ah, chuta, ya, me embalé entonces. Bueno, voy a dejar hasta ahí entonces la responsabilidad para que veamos, entonces sigamos en la otra clase, pero para que piensen esto de a prorrata de su interés social y la cuota del socio insolvente gravará a los demás. Para que me lo expliquen, digamos, a ver si me pueden mandar un correo sobre eso con la tortita que hicimos.
¿Alguien me está preguntando algo?